Bueno, ya casi terminando. Perfecto. ¿Están viendo el slide? Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. Então, olha, como yo le dije a ustedes, los antígenos, como el antígeno, el Escherichia coli enteromorrágica, el Clostridium perfringens, el Clostridium botulinum, el Vibrio cholerae, que son captados por la célula dendrítica o captados por las células M, que hacen el proceso de transitosis, son captados, ¿verdad? Y son presentados a los linfocitos T CD4. Miren acá, chicos, acá nosotros ya estudiamos ya el CD40. Acá no está representado, por ejemplo, la B7. La B7, acuérdense del CD28, ¿sí? En donde también va a estimular al linfocito B a que se convierta en una célula plasmática, gente, y de la célula plasmática van a formar, ¿sí? A ser secretora de anticuerpos tipo IgA. Y también las bacterias también, miren, las bacterias. Solo que hay un pequeño detalle. Solo que hay un pequeño detalle. La inmunoglobulina A, la IgA, es una proteína grande. Entonces necesariamente se requiere de alguna proteína que realice la siguiente función. ¿Sí? Realice, ¿verdad? El proceso de ¿qué? De transitosis, viceversa. O sea, que la célula M meta y la célula epitelial retire. Es lo que ustedes estudiaron en biología, por ejemplo, el proceso de transitosis. Acuérdense que está el proceso de endocitosis, fagocitosis. Si de fagocitosis vos tenés endocitosis, exocitosis y tenés transitosis. Por si acaso se preguntaron en algún momento de su vida, profe, pero ¿para qué yo tengo que estudiar transitosis? ¿Para qué yo tengo que saber? Bueno, acá está la causa. Por eso es necesario que nosotros tengamos conocimientos bases y por eso es la que nosotros tenemos que aprender las materias básicas para poder comprender las materias que van a pasando de año a año. Inmunología básica, por ejemplo, ya le va a servir a ustedes para otras materias futuras, para comprender, por ejemplo, ya la parte clínica. Entonces, la inmunología es una de las materias que implica su conocimiento para poder entender otras materias más complejas. Y como le dije a ustedes, la inmunoglobulina A, como es una molécula gigante, como es un anticuerpo grande, de tamaño grande, necesariamente va a necesitar, y que se tiene que secretar al espacio luminal, necesariamente va a necesitar un receptor denominado receptor poli-Ig, poliinmunoglobulina. ¿Por qué, profesor, poliinmunoglobulina? Bueno, porque la inmunoglobulina A tiene una cadena que es la cadena J. La cadena J, disculpen, pero mi inglés es pésimo, que Johnny, no sé qué, ¿verdad? Es un receptor para este transportador, ¿sí? Es una proteína para este receptor de poliinmunoglobulina A. Entonces, de esa forma, los anticuerpos tipo IgA de la zona basal pueden ir a la zona luminal. Pueden pasar, por ejemplo, a la zona, ¿sí? En donde se encuentran, ¿sí? El espacio donde van a encontrarse con los microorganismos. Y así, los anticuerpos que son secretados en el espacio peritoneal van a interactuar con los antígenos que se encuentran aquí y van a ser neutralizados y no van a ser transportados nuevamente al tejido conjuntivo. La cadena J es tan importante, pero tan importante, que si él está ausente, si la cadena J no está presente, si los anticuerpos tipo IgA no van a poder ser secretados. La cadena J también está presente en los anticuerpos tipo IgM. Los anticuerpos tipo IgM, que ustedes saben que tiene una estructura pentamérica, también tiene la cadena J, que también puede ser transportado hacia la zona luminal.
hacia el lumen. ¿Por qué? Por eso se llama el receptor poli-Ig, porque el receptor poli, ¿qué significa? Mucho. Puede unirse a la IgA, puede unirse a la IgM. Entonces la mucosa, por eso está constituido por IgA e IgM. Y también está constituido por IgG. Pero la IgA es más de mucosa. La IgG es un anticuerpo que puede pasar el espacio peritoneal y volver al tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque es un anticuerpo pequeño y no requiere del receptor poliinmunoglobulina, y él no tiene una cadena J, el IgG. Por eso es que yo le digo a ustedes, si van a diagnosticar un paciente con Helicobacter pylori, si vamos a hacer una diferencia, una comparación entre IgA y entre IgG, la mejor es la IgA, porque la IgA es la que está en la mucosa. Pero ¿cuál es la desventaja de la IgA? La concentración. La concentración de IgA es poco en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque ella no vuelve, no pasa. Difícilmente va a pasar al tejido conjuntivo y a las venas, al sistema circulatorio. Entonces, los anticuerpos inmunoglobulina A son la mejor opción para, para el diagnóstico del Helicobacter pylori. Por eso es que cuando vamos a ver a nuestro paciente, o le hacen IgA o le hacen IgM, la mejor técnica serológica. Bueno, eso son lo que ocurre. Ahora le voy a dar unos tips de enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario regional del intestino. La primera es, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes saben, la enfermedad inflamatoria intestinal es un grupo heterogéneo de trastornos caracterizado por una inflamación crónica, como en el caso de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn puede afectar a todo el espesor de la pared intestinal, en cualquier parte del tubo digestivo. Pero suele ser en el ilion terminal. Es un trastorno, ¿verdad? Relacionado, ¿verdad? Al sistema inmunológico del aparato digestivo, donde el paciente no secreta defensinas y también tiene un polimorfismo de los receptores tipo NOT. Otro tipo de enfermedad es la colitis ulcerosa. Solo que la diferencia es que la colitis ulcerosa se limita a la mucosa del colon. Son dos trastornos del sistema digestivo. ¿Tienen que saber eso? Sí, no por el examen final, pero tienen que saber. Hay muchos pacientes con enfermedad de Crohn y hay muchos pacientes con colitis ulcerosa. ¿Cómo se diagnostica? Eso ustedes van a aprender. ¿Cuáles son los test serológicos? ¿Sí? ¿Cuáles son los test serológicos, verdad? Para diagnosticar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Uno de los test serológicos es la búsqueda de anticuerpos o la búsqueda de defensinas, en donde nosotros tenemos anticuerpos o sea, tenemos en el laboratorio los anticuerpos y hacemos una reacción serológica directa, buscamos los antígenos, que son las defensinas. Si no está presente las defensinas, algo pasó ahí. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, la que ustedes tienen que saber y salir de inmunología básica con conocimiento, y que yo sé que ustedes van a encontrarse sí o sí con un paciente, sí, es con la enfermedad de Crohn y también con, con la colitis ulcerosa. Son dos enfermedades relacionadas a la inmunidad innata. Existen ya varios artículos científicos, ¿verdad?, donde muestra cuáles son los test serológicos. Pero le vuelvo a recalcar, en inmunología clínica ustedes van a saber
¿Cuáles son? Otra enfermedad del tubo digestivo es la enfermedad celíaca. ¿Cuál es la diferencia de la enfermedad celíaca con la enfermedad de Crohn y con la colitis ulcerosa? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa están relacionadas con la inmunidad innata. La enfermedad celíaca está relacionada con la con la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? La enfermedad celíaca o la enteropatía sensible al gluten es una enfermedad inflamatoria de la mucosa del intestino delgado, causada por las respuestas inmunitarias contra proteínas del gluten, ingeridas presentes en el trigo. La enfermedad celíaca, ¿de qué se caracteriza? Es una inflamación crónica de la mucosa del intestino delgado. Y esa inflamación de la mucosa va a llevar a una atrofia de las vellosidades. ¿Qué significa atrofia? Se van perdiendo las vellosidades. Y al perder las vellosidades, sí, el paciente no va a poder absorber los nutrientes. Ustedes saben que está la mucosa, está el epitelio intestinal, el epitelio, se pierde la vellosidad, entonces los transportadores, como transportador de glucosa, transportador de sodio, esos cotransporte, contratransporte, todo eso que ustedes estudiaron en biología, ¿sí? Se van a ir ausentando, entonces el paciente va a tener deficiencias nutricionales y que van a provocar más tardar, ¿sí? Manifestaciones extraintestinales, como cuál, debido a deficiencias nutricionales. Pero ¿por qué, profesor, se produce la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca se trata entonces, se trata restringiendo la dieta a alimentos sin gluten. ¿Por qué? Porque los pacientes celíacos producen anticuerpos tipo IgA e IgG. Lo que pasa es que la poli-IG está quitando IgA al lumen y esa IgA está uniéndose a gluten. Perdón, se está produciendo a una enzima. ¿Qué pasó? Algún antígeno parecido a una molécula parecido a nossa enzima foi reconhecido pela célula M ou pela célula dendrítica. Então, a célula dendrítica apresentou para o linfocito T, CD4, e o linfocito T, CD4, falou para o linfocito B, produz imunoglobulina A. E essa imunoglobulina A é secretada no lúmen e ela se une a uma enzima que a gente tem, que se chama transglutaminasa. Y esa transglutaminasa es una enzima que modifica la proteína del gluten, llamada gliadina. Se cree que estos autoanticuerpos son las causas, sí, del paciente celíaco. Sea, la IgA se une de una forma covalente a nossa enzima, que es la transglutaminasa, haciendo que la transglutaminasa se pierda. Entonces, ¿qué acontece? Tem uma resposta inflamatória, aí na resposta inflamatória, o paciente não consegue absorber los nutrientes. Esa es una característica de un trastorno de la inmunidad adaptativa, la enfermedad celíaca. Cuando ustedes hablan de trastornos, ¿verdad? De la inmunidad adaptativa, son autoanticuerpos. Son autoanticuerpos, o sea, son anticuerpos que atacan mi propia enzima. Por eso yo le dije a ustedes, la enfermedad de Crohn no es una enfermedad autoinmune. Él es un trastorno de la inmunidad innata. ¿Está bien? Penúltimo.
y no tan difícil. Otro sistema regional es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es menos complejo, es más fácil. El aparato respiratorio, ustedes saben que está formado por vías superiores y por vías inferiores. Superiores, ustedes tienen nasales, faringe, después te tienen tráquea, aro bronquial, y esto va hasta los alveolos, que son pequeños sáculos. Todo esto está con una mucosa. La mucosa que se presenta en el aparato respiratorio es menos complejo, es más fácil de comprender y no tem mucha diferencia. No hay mucha diferencia, chicos. ¿Por qué, profesor? No es, ¿por qué es menos complejo? Porque el aparato respiratorio, si no se expone a tantas bacterias o tantos antígenos como el intestino. Entonces, la complejidad, la composición de la mucosa es más sencilla. Entonces, la respuesta innata en la mucosa es más sencilla, más fácil de comprender y también es muy parecido al tubo digestivo. En la mucosa también existe del aparato respiratorio, al igual que la defensina del aparato digestivo, también en la mucosa del aparato respiratorio se encuentran las proteínas surfactantes, que son la familia de las colectinas. Ustedes saben de esto. Ya les mostré de las colectinas. Están las colectinas, las proteínas ligadoras de manosa, están las pentraxinas. Las proteínas surfactantes neutralizan los virus y neutralizan los microbios que entran por la vía aérea. Y las proteínas surfactantes también son capaces de controlar la respuesta inmunitaria del sistema, del aparato respiratorio. Los inhiben y no dejan que haya una respuesta excesiva. También está el paciente asintomático y también está el paciente sintomático en aparato respiratorio. O sea, la cantidad de microbios todavía es controlado, entonces no hay manifestación clínica. Pero si en el caso no se puede controlar, entonces la inmunidad adaptativa aparece. La misma cosa, la célula dendrítica capta, presenta al linfocito T presenta al linfocito B produce anticuerpo inmunoglobulina A. Também se encontra o receptor poli-IG, que vai jogar, sim, o IgA para el espacio. Una cosa que me olvidé también de decirle a usted, la leche materna es rica en IgA, sí, a misma cosa. Las células mamarias hacen también este mismo mecanismo. La poli-G va jogando a inmunoglobulina A para la leche materna y un neném vai bebendo essa leche materna e vai neutralizando o quê? Neutralizando os micróbios no tubo digestivo e assim o neném não tem diarreia, por exemplo. O IgM também se vai por la leche materna. Entonces, muy importante, las células plasmáticas están ahí secretando y haciendo que sí se vaya, ¿verdad?, neutralizando los microbios que accidentalmente ingresan. Si en el caso algún microorganismo o algún polen ingresa en el tejido conjuntivo del aparato respiratorio, ahí también van a estar los mastocitos, ahí también van a estar los eosinófilos, ahí también van a estar las células dendríticas. ¿Qué ocurre con los pacientes alérgicos? O antígeno que entra pelo aparato respiratório atravessa o epitélio respiratório e chega no tecido conjuntivo e onde se encontra o quê? Se encontra os mastocitos, o IgE.
O antígeno se une ao mastocito, então o mastocito faz o seguinte, libera a histamina, causando uma resposta anafilática, uma alergia, coisa que a gente vai ver semana que vem. Inmunidad genitourinario. El sistema regional genitourinario es más fácil, es menos complexo. Também apresenta um epitélio, apresenta um tecido conjuntivo e também apresenta um músculo. Um músculo liso. Nesse tejido conjuntivo también se encuentra, ¿qué cosa? Se encuentra células del sistema inmunológico. Y ocurre la misma cosa. A IgA y esas cosas, ¿no? Último. Sistema inmunitario cutáneo. La piel. La piel también no es compleja. Solo que la piel tiene un pequeño detalle. La piel está formada por capas. Usted tiene la epidermis, usted tiene dermis. La epidermis está formada principalmente por queratinocitos. Los queratinocitos son células muy importantes para la inmunidad del sistema inmunitario cutáneo. ¿Por qué? Porque los queratinocitos actúan como la célula epitelial del sistema digestivo. Eles vão se unindo, fazendo hace un cierre hermético. Cosa que si se llega a perder ese cierre hermético, los microbios pueden ingresar o los antígenos ingresar y estimular una respuesta inflamatoria. Pero por suerte en la dermis y por suerte en la epidermis se encuentran ya qué cosas, se encuentran ya las células del sistema inmunológico. Entonces, si algún microbio accidentalmente consiguió ingresar o un antígeno consiguió ingresar, ele vai se encontrar com quem? Se vai encontrar com as células do nosso corpo. O queratinocito é muito importante. Entonces, los queratinocitos responden de forma activamente a microorganismos patógenos y a las lesiones. Ele produz antimicrobiano, que mata os microbios, y varias citocinas, que promueven y regulan la respuesta inmunitaria. Los péptidos antimicrobianos, sí, que los queratinocitos producen, igual también son las denfecinas, que van a neutralizar os microbios. Eles vão neutralizar o micróbio, gente. E isso é muito importante saber. Los queratinocitos, se eles perceberem que tem alguém, se eles perceberem se tem alguém aí que está querendo invadir, os queratinocitos vão chamar a célula dendrítica, vão chamar os macrófagos, vão chamar as células do sistema imunológico, liberando as quimiocinas, quimioatraentes. Por quê? Porque o queratinocito também apresenta receptores tipo tal, igual que o epitélio do sistema digestivo. A célula dendrítica, aí, no meio do queratinocito, ele é muito importante. Por quê? Porque lembre-se que se um microorganismo não consegue ser eliminado, a célula dendrítica vai para os gânglios linfáticos. Só que a célula dendrítica precisa de uma coisa, de vitamina D. A vitamina D de forma ativa. Então, tomar sol, ir na praia, tomar sol é bom, porque vai promover que a célula dendrítica que está no meio do queratinocito pegue essa vitamina D de forma ativa, que se encontra no queratinocito, e a célula dendrítica vai poder ir no gânglio linfático e estimular a imunidade adaptativa. Por isso, muito importante tomar sol, mas de forma regular, não é também para se colocar e começar a ferver
e começar a aparecer tipo um camarão frito. Ya terminando. Enfermedades relacionadas al cutáneo. La primera es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por las placas rojas descamativas. Es por una sobreproducción de queratinocitos. Es un engrosamiento de los queratinocitos. ¿Por qué? Bueno, la psoriasis todavía, ¿verdad?, no se conoce bien, pero lo poco que se sabe es que la catelicidina, que se encuentra en los queratinocitos, forma un complejo con el ADN del anfitrión, del paciente. Coisa que vai ativar a célula dendrítica a ir presentar por linfocito T um antígeno. E esse antígeno vai fazer que o linfocito T se convierta em um linfocito T efector. Uma delas é o linfocito T de helper 17. Los de helper 17 vão ir para o epitélio cutâneo, ir onde está o queratinocito e falar de helper 17 com a interleucina 17 e 22. Falar, estimula a sobreprodução de queratinocito. Então a pele vai começar a se engrossar. Es lo que se conoce como la psoriasis. ¿Cuál es el problema de la psoriasis? La psoriasis puede ser multifactorial. ¿Cómo cuál? ¿Por qué? La psoriasis se puede producir por causa de um traumatismo ou por causa de uma infecção, fazendo que o paciente, fazendo que o linfocito, a célula dendrítica apresenta para o linfocito T algum tipo de antígeno. Qual é o problema da psoriasis? Não se sabe qual é o tipo de antígeno que a célula dendrítica apresenta por linfocito T. Até agora não se sabe qual é o antígeno que ele apresenta. A gente não sabe ainda. E a única coisa que resta para nós é tratar os pacientes com que têm uma resposta excessiva no sistema imunológico, que vai engrossando o quê? Engrossando a pele. Sim, não se sabe o antígeno qual é. Un poco. Ya. Último. La dermatitis atópica, outra doença relacionada com quê? Com a pele. Qual é o problema da dermatitis atópica? A dermatitis atópica, sim, a dermatitis atópica, sim, é assim. É um defeito, sim, é um defeito, sim, é um defeito que se encontra nos queratinocitos, onde o queratinocito, ele não é capaz de produzir esse efeito de barreira, fazendo que qualquer antígeno,
possa passar essa barreira de queratinocito. Ela pode passar sem nenhum problema. E facilmente se encontra com os mastocitos, facilmente se encontra com as células da imunidade inata e fazendo que ocorra o quê? Ocorra um processo alérgico. Qual a diferença da dermatite atópica? Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. Porque tem dermatite tópica e tem dermatite atópica. E a dermatite atópica é porque o defeito está no queratinocito. Atópica é por alguma coisa, tipo, se cortou, Isso aí a gente vai ver mais adiante, na semana que vem, na última aula de imunologia. É uma doença relacionada. Por isso, o queratinocito também cumpre uma função importante. Por isso eu falei para vocês. A pele é uma barreira da imunidade inata? Sim. Por quê? O queratinocito divide o quê? Divide o micro-organismo, o ambiente externo, com o ambiente interno. Tá bom? Enfim. Nuestra clase llega hasta acá. Nuestra clase llega hasta acá. Yo creo que ya es suficiente. Creo que ya están cansaditos. Y la próxima semana vamos a continuar.